Bueno, vamos a iniciar con la segunda clase, va a ser lo que es la parte 2. Vamos a ver circuitos RL y RC, que quedó de la clase pasada ahí debiendo, la parte de corriente continua. Y vamos a introducir primeramente, bueno, vamos a introducir lo que es corriente alterna. Mañana lo que vamos a ver hoy, así por encima, va a ser los circuitos RL y RC, el análisis de circuito en corriente alterna, vamos a ver qué son senoides, que son fasores, vamos a ver qué es impedancia, admitancia, la ley de circuitos y los análisis de sinusoidales en estado estable. Entonces, continuando con lo que estábamos en la clase pasada, hablando de lo que son los capacitores e inductores, ya se llega a una mezcla de cómo se manejan ya cuando se mezclan esos componentes pasivos que son el capacitor, el inductor y la resistencia. Entonces, primeramente se manejan, bueno, a lo que se quiere a nivel de la nivelación, simplemente como repasar ciertos conceptos. No vamos a ver los circuitos de segundo orden que tienen tanto un capacitor como un inductor, o con dos capacitores o dos inductores. Entonces, primeramente, vamos a ver lo que son circuitos en RC. Casi que voy a concentrar solamente en ver circuitos RC porque el análisis de un circuito RL es básicamente lo mismo. Entonces, para lo que son análisis de circuitos de RC, vamos a verlo de dos formas. La primera es aplicando un circuito RC sin fuente. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver, es el ejemplo de un circuito alimentado con una fuente donde así instantáneamente le quitamos la fuente. Hay, digamos, hay una condición inicial, hay una condición que venía desde antes, que cargó o que hizo que el capacitor tuviera ciertas características que a la hora de zafarlo, vamos a ver cómo se comporta este. Que es que vamos a verlo con el ejemplo que estamos aquí. Bueno, a este circuito podemos decir que tenía una fuente X ahí y la quitamos inmediatamente. Ahí recordemos que simplemente la corriente por un capacitor se define como la capacitancia por la derivada del voltaje entre el tiempo. Y para definirlo mejor, para decir cuánto es el voltaje o la tensión que tenía el capacitor justamente en el tiempo cero, justamente cuando se quitó la fuente, lo vamos a definir como un V sub cero. Entonces aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior que está aquí como con una bolita blanca. Ponemos que IC e IR más IR tiene que ser igual a cero. Aplicando, bueno, sus leyes de corrientes, donde aquí aplicamos ley de Ohm y aquí la ley de corrientes del capacitor, vemos que seguimos jugando con la ecuación. Después simplemente lo que hacemos es dividir todo entre C para manejarlo, manipularlo de otra forma. Aquí lo que hacemos es simplemente pasar lo que es todo voltaje de un lado y todo lo que le corresponde al tiempo del otro lado, o constantes. Aquí lo que hacemos es integrar ambos lados, simplemente, para determinar, porque lo que queremos al final es saber cuánto es este V de t que está acá. Entonces, a la hora de hacer esto, sabemos que uno entre x, la integral de eso es el logaritmo natural, y aquí no hay ninguna variable temporal, entonces simplemente es t. Y claramente una constante integración, y ya. La definimos como logaritmo a por conveniencia, para pasarlo al otro lado y aplicar las leyes de logaritmos o reglas de logaritmos, donde simplemente la resta entre ellos es la división o el cociente de ellos. Entonces, a partir de esto, aplicamos la exponencial a ambos lados y despejamos su v de t de esa forma. Para averiguar quién es A, simplemente lo que hacemos es evaluar este v de t de 0, esa e a la 0 es igual a 1, todo exponencial elevado a 0 es igual a 1, y solamente me queda que sub c, bueno, v elevado en t igual a 0 es igual a que es exactamente lo mismo que teníamos en un inicio. Entonces sabemos que eso es v sub 0. Por ende, ese voltaje simplemente va a ser como el voltaje inicial que tiene el capacitor multiplicado por una exponencial bueno, es una exponencial de U menos T entre RC. ¿Y qué eso es importante? O sea, digamos, si lo vemos en la gráfica, eso simplemente se le conoce como la respuesta natural del circuito,
que simplemente es cómo se comporta él sin ninguna fuente en especial, si le aplicamos un voltaje específico y lo descargamos completamente. Eso es lo que vemos en esa gráfica, que el comportamiento del circuito cuando está con respecto al tiempo cuando se está descargando. ¿Qué es importante también en esa gráfica? Ver esa constante de tiempo, tau, que simplemente es el tiempo requerido para que disminuya este porcentaje de su valor inicial, casi el 37% de su valor inicial. Normalmente se le conoce como tau, otros conocemos como taos. Así lo recuerdo que lo habíamos visto cuando yo llegué al curso hace mucho tiempo. Entonces simplemente vemos cuánto es un tau es igual a RC, porque se averigua simplemente qué valor de t tiene que ser, hace que la exponencial sea, o sea, se devuelva e a la menos 1. Y eso se hace con tau igual a RC. Ahora, para lo que es el circuito RL, vemos que es exactamente lo mismo, solamente que aplicamos, perdón, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff y aquí simplemente hacemos la malla. Vemos que es simplemente el voltaje en el inductor y el voltaje en la resistencia. Lo seguimos manipulando, sacamos la derivada, lo manipulamos de igual forma y de aquí, igual forma, lo pasamos este corriente de un lado, tiempo de otro, aplicamos las integrales y al final nos va a dar que la corriente va a ser igual a una corriente inicial por una misma exponencial muy parecida. Aquí el tau simplemente cambia, claramente, no va a ser muy igual. Ahora bien, ¿qué pasa si más bien súbitamente le colocamos un voltaje a lo que es el circuito? ¿Cómo reacciona este? Esta respuesta se llama la respuesta del escalón. Siempre, o sea, que es otra manera de verlo, que esa es la segunda manera que estamos viendo. Y que dice que simplemente es debido a una aplicación súbita de una fuente de tensión o corriente en CD, o sea, puede ser tensión o corriente. Para mayor facilidad, aquí lo presentamos como que le cargamos súbitamente esa tensión que estaba acá. Sin embargo, eso se puede volver a escribir como un VT, que si no sé si eso recuerdan, bueno, lo van a ver más en toda la parte de modelos de sistemas. Eso es una función de escalón. Simplemente está en cero y para un específico punto en el tiempo se vuelve en alto 1 o el valor de Vs en ese caso. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Bueno, antes de analizarlo, recordar que un compositor no puede cambiar súbitamente su tensión en el tiempo. Entonces sabemos que la tensión antes de cero y después de cero, si justamente en instantes, segundos antes y segundos después, así inmediatamente después, la tensión no varía, porque él no puede cambiar inmediatamente. Entonces eso es algo importante de recordar, nada más sabemos que es como para tenerlo claro, esas condiciones de frontera. De igual forma, igual que la semana, sí, la pasada, lo que hacemos es simplemente aplicar la ley de tensión de Kirchhoff aquí, y ley de corrientes, pues la corriente en el capacitor, la corriente en la resistencia, que es igual a cero. Aquí vemos que no sabemos cuánto es el valor de ese voltaje, entonces simplemente hacemos la resta de ese voltaje menos este. Aquí igualmente seguimos manipulando lo que son las ecuaciones hasta llegar al punto donde tenemos la respuesta en el tiempo, donde aquí dice VT es igual a un voltaje, bueno, cuando es menor que cero es un voltaje inicial ahí cargado, y después de cero, lo que va a hacer es o va a tener el valor de Vs más esta respuesta. ¿Cómo lo vemos esto? Exactamente así. Si el capacitor estaba descargado antes de ese impulso, claramente Vs va a ser igual a cero y eso se va a ir hasta este punto. Entonces lo que vamos simplemente es ver cómo el capacitor se va a ir cargando poco a poco hasta llegar a un tope máximo de Vs. Eso es importante. Él jamás, y eso son preguntas trampas en el examen, él jamás va a superar el voltaje que tiene máximo en su fuente de alimentación. Por aquello es algo importante de mencionar. Y sí, mira, no puse la parte del RL, disculpen. Pero creo que va a ser exactamente lo mismo. Cualquier cosa se los agrego después en la presentación. Disculpen. Pero bueno, eso fue, digamos, la última parte que vimos
en la parte de CC, vean que simplemente es como para recordar los comportamientos de los capacitores y los inductores en el tiempo, y lo más como importante es como ver las gráficas, ver cómo él se comporta y recordar ciertos terminologías como lo que es estado y qué significa, porque a cuánto estado es suficiente, etcétera. Tiene para que descargarse un capacitor así suficientemente. Pero bueno, para ya entrar a lo que es corriente alterna, vamos a primeramente introducir lo que es el concepto de senoides, que es simplemente una señal que cumple la función de un seno o de un coseno. Y aquí tenemos algunos conceptos básicos. Aquí recordemos que v de t es una función en el tiempo. En este caso se define como una amplitud v de m multiplicado por el seno de omega t más esa fase llamada zeta, o se puede llamar zeta. ¿Qué es este omega? El omega es la frecuencia angular, no sé si se habrá recordado eso, que se define simplemente como 2pi de la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es simplemente el inverso de un periodo. Y ahora sí, ¿qué es un periodo? Un periodo es aquel punto donde la señal sinusoidal se vuelve a repetir. O no solo una señal sinusoidal, sino periódica. Bueno, por eso se llama periodo. Sino que se repite en el tiempo. Es aquella donde vuelve a tomar el valor de voltaje específico. Aquí vemos que sube, aquí vuelve, pero es un medio periodo porque no es exactamente igual. Tiene que volver al mismo punto de aquí de subida para que se cumpla el periodo. Y aquí están las dos como gráficas, en una en el dominio temporal y en una en el dominio de la frecuencia. Y aquí es importante, bueno, se me faltaba lo que es la fase, que la fase simplemente es ese corrimiento en el tiempo de la señal. Aquí vemos como existe un voltaje 1, sí, un V1, donde tiene un voltaje pico y una frecuencia omega, sin ninguna fase y comienza aquí. Sin embargo, que se le adelanta la fase, él se corre un espacio cita, nada más. Y ahora digamos, en su función temporal no es muy cómoda trabajar en la parte de lo que son circuitos. Entonces, ya básicamente se ha trabajado, bueno, a través de la historia se inventó lo que son el concepto de fasores, que es simplemente el número complejo, la representación compleja de la amplitud y la fase de un senoide. Pero no solamente, digamos, la representación de amplitud y fase, porque también está en su forma rectangular, su forma polar, que es donde normalmente lo hemos trabajado, y su forma exponencial, que esa forma exponencial se usa mucho en la parte de modelos. ¿Y cómo se relacionan esas? Bueno, el radio, sí, la parte polar, simplemente se usa trigonometría, igual que el ángulo, digamos, de la forma polar para pasar a la forma rectangular, y la rectangular a la polar, así sucesivamente. Aquí vemos digamos, se define un plano complejo, donde podemos definir aquí las coordenadas en X y en Y, que va a ser la forma rectangular. De igual forma aquí lo que son la magnitud y la fase del fasor, vale la redundancia. Y bueno, aquí está como el fasor Z, va a ser igual simplemente a un número complejo, también lo podemos determinar de forma polar, y esa forma exponencial aquí lo podemos expresar de esa manera, que es la identidad de Euler. No sé si la habrán recordado o lo conocen de esa forma. Esas tablas se las dije aquí como algo importante, es como la suma, las restas, como los operandos que se pueden hacer con números complejos, simplemente de adición, entonces, nada, digamos, algo para que sigan refrescando. No se le va a evaluar la parte de hacer circuitos muy complejos, pero esto sí se puede, digamos, sí lo puedo poner como una pregunta fácil. Ponerle un par de fasores, a sumarse, a multiplicarse, y de ahí a saber cómo manipular la calculadora y nada más darle la, la respuesta correcta. Bueno, aquí vamos a ver que conjugado simplemente es el que le cambien el signo a lo que es el número complejo, por aquello. En el caso de, digamos, si nada más es el cambio del signo del número complejo en la parte rectangular, se le cambia el signo en la fase en su forma polar. Igualmente se le cambia la fase en su forma exponencial.
Entonces, para que quedemos claros o para que podamos seguir trabajando en circuitos, el fasor oficial en circuitos siempre, siempre y siempre lo vamos a definir como un coseno. Para nivel, digamos, como para que quedemos a un solo nivel, vamos a definirlo siempre como un coseno. Por lo tanto, cuando lo pedimos en la respuesta en la forma temporal, siempre lo vamos a ver como una amplitud, un coseno, su frecuencia angular y su fase. Y por lo tanto, la representación del lómino fasorial va a ser solamente su amplitud y la fase. Pero ¿qué pasa si lo tenemos en seno? Simplemente a nivel, digamos, de trigonometría, sabemos que el coseno y el seno se relacionan simplemente con un desfase en 90 grados, como lo vemos aquí. Eso simplemente es un diagrama fasorial y lo que quería representarles o recordarles un poco era la dirección de adelanto y atraso, porque a veces dicen, bueno, es que la corriente está trazando a la tensión está adelantando a la corriente sucesivamente. Entonces tiene que ver con esto, con la fase y de en qué dirección va a cada lado. Porque aquí, digamos, ven que aquí está en menos 90, entonces va menos el ángulo, va en dirección del retraso. Nada más para que se recuerden esos conceptos. Eso sí se les puede preguntar, se les pueden poner dos señales como las que tenemos aquí y se les pueden poner como V1 adelanta V2 o V2 retrasa V1. Entonces ahí tienen que ver claramente con números quién adelanta a quién. Bueno, tembló, y si alguien lo sintió. ¿Hasta aquí alguna pregunta para seguir ya con la parte de lo que son los resistencias, capacitores, inductores? No hasta el momento, gracias. ¿Todo bien con el temblor? Verás que yo ni lo sentí. Bueno, yo estoy en un quinto piso y creo que eso se siente más. Bueno, en fin, sigamos. Aunque lo que son las resistencias en el dominio digamos, fasorial o de la frecuencia, o el dominio de corriente alterna, ella no va a cambiar ni siquiera en su voltaje o corriente, o, sí, o tensión o corriente, no cambia. Y se demuestra en este gráfico. Además, simplemente la resistencia es una constante, no le hace nada a lo que son los fasores. Entonces vemos que en la gráfica simplemente se mantiene igual, su forma no varía. Pero esto no pasa a nivel, digamos, de lo que es circuitos, de lo que son los capacitores e inductores. ¿Por qué? Porque simplemente al pasar el dominio de la frecuencia, esta derivada de corriente, en el caso de la corriente en el capacitor, se vuelve un J omega. Si lo vemos en el caso del inductor, el voltaje también se convierte en un J omega L. Y esto simplemente va a provocar que el capacitor, bueno, que en el capacitor la corriente se adelante al voltaje o la tensión y en el inductor la corriente se atrase a la tensión. Eso es sumamente importante que se lo aprendan, se los puse en amarillo, como en las notas que yo tengo en el libro, porque si yo les pongo es un capacitor, les pregunto eso, se me tienen que decir simplemente quién adelanta quién en un capacitor y quién atrasa quién en un inductor. También se les puede preguntar al revés, ¿verdad? Porque el inductor, el voltaje atrasa a la corriente. Y aquí la corriente atrasa el voltaje, entonces se les puede tirar esas cáscaras de banana. ¿Y por qué adelanta quién? Simplemente por ese factor de J. Este J se traduce como un ángulo 90. Entonces ese ángulo 90 es aquí, por eso sé que es ángulo recto, digamos. Y, perdón, y lo que, y lo que decíamos, si este factor, o sea, si yo simplemente despejo la corriente, vean que es aquí lo que está haciendo, es sumándole un omega, un ángulo de 90 grados a lo que es el voltaje, por eso se lo sumo para allá. Y aquí lo que hace el voltaje simplemente es que en la corriente se le suma 90 grados para llegar al voltaje. Entonces por eso es que se da ese desfase como recto. Todo eso, lo que son impedancia, admitancia y ley de circuitos. Básicamente la impedancia de un circuito va a ser igual que a veces aplicar la ley de Ohm, va a ser la razón entre el voltaje y la corriente y lo vamos a medir en ohmios. Y aquí vemos como las impedancias más comunes, cuando es solamente el resistivo,
Vemos una resistencia nada más en la impedancia. Cuando es un elemento inductivo, la impedancia va a ser como J omega L y la impedancia capacitiva va a ser como 1 entre J omega C. Eso es importante de ver porque o sea, por eso de aplicación que vemos aquí. Porque, bueno, a veces hemos escuchado que en alta frecuencia o un inductor, un capacitor se comporta como un abierto, un cerrado, un capacitor como un abierto o un corto. Y es por esto que vemos aquí. El inductor en CD es como digamos, es un corto. Pero en altas frecuencias, porque esto, si es en altas frecuencias, vemos que se despega infinito, se comporta como un abierto, porque la impedancia se vuelve muy, muy grande. Entonces, al una impedancia muy grande, eso se comporta como un abierto, o sea, se comporta como una impedancia infinita, que es un abierto, y por eso se comporta de esa manera. Aquí en la frecuencia lo vemos muy claro. Entonces, esas preguntas o esta relación de por qué o a partir de la impedancia y cortos de circuitos abiertos, es importante que también lo tengan en cuenta, porque son preguntas así fijas que va a ir en el examen, nada más. Pero también existen impedancias, digamos, complejas en el sentido de que van con una parte real y una parte imaginaria, donde la combinación, donde, con las impedancias inductivas, capacitivas y resistivas, donde simplemente R va a ser la parte resistiva y X va a ser la parte de la reactancia. Esa reactancia puede ser positiva o negativa dependiendo si es de inductivo o capacitivo. Y simplemente recordar que la admitancia es simplemente el inverso de la impedancia y ella también tiene sus partes como la conductancia, que es esta parte de acá, y la susceptancia. Aquí hago una aclaración, no caiga en tentación de decir que la resistencia R que vemos aquí, el inverso de ella es la conductancia G, ni tampoco que las reactancias X, el inverso de ella es la susceptancia B. No cambien eso porque la admitancia es el inverso de Z. Entonces, si pasamos el inverso de Z es 1 entre esto. Y aquí sabemos que eso no, digamos, no es matemáticamente posible que se dividan así como tan bonitos. Hay que hacer toda una operación y fácil, pero hay que hacer una operación. Y leyes y tensiones de Kirchhoff, eso es exactamente igual. No pienso en cómo volver a repetir la misma teoría de lo que vimos en CC. Simplemente es que la suma de las tensiones es igual a cero y la suma de las corrientes es igual a cero en un camino cerrado. Entonces aquí se maneja exactamente igual. Solamente que se le agrega la dificultad que estamos trabajando con números complejos. Pero como lo he repetido varias veces, no les voy a poner un análisis de circuito muy grande. Tal vez análisis de circuitos, bueno, análisis de números complejos pequeños, algo fácil, una impedancia específica de tal circuito o así, algo fácil, pero no algo muy complejo. En teorema de Bayes y nodos, al basarse en Kirchhoff, también es exactamente igual. El teorema de superposición, aquí hay que tener cuidado porque ese sí cambia un poco. ¿Por qué cambia? Porque si tenemos un circuito que tiene dos fuentes, pero una fuente trabaja en una frecuencia A y la segunda fuente trabaja en una frecuencia B, el teorema de superposición no se puede aplicar. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Es una cáscara de banano en entrevistas, es una cáscara de banano en el examen, eso sucesivamente. Si yo les pongo un circuito con dos frecuencias, o sea, con sus dos fuentes en el dominio temporal y ven que la frecuencia es distinta, y yo les digo, apliquen el teorema de superposición, ustedes simplemente la respuesta es no se puede. Eso es así simple. Y son cáscaras de banano que tienen que tener en cuenta para el examen. Ya si lo que la frecuencia es igual y se lo doy en, en el dominio fasorial y no se ve la frecuencia, entonces se puede asumir que tiene la misma frecuencia. Y ahí sí pueden aplicar el teorema de superposición, que eso es lo que normalmente van a ver en el libro. Lo que son transformación de fuentes es exactamente igual. Claro, igual manejar lo que son impedancias, fasores y números complejos, eso es importante y bueno, la calculadora ahora trae todas esas ventajas de trabajar con números complejos, pero algebraicamente sí es más complicado, pero exactamente igual que vimos en CC. Thevenin y Norton
y eso lo puse textualmente como viene el libro. Dice que Thevenin y Norton se aplican a los circuitos de CA de la misma manera que los circuitos de CD. El único esfuerzo adicional, como lo he dicho varias veces, es que se manipulan números complejos. Y eso sería todo para esta parte.